Buenas noches, vamos a darle continuidad a los videos que hemos venido hablando en clase y vamos en esta ocasión a trabajar la parte de anfibios y reptiles, es decir, la parte de herpetología. ¿Listo? Bien, entonces vamos a dar inicio. Bueno, pues realmente la importancia de los anfibios y los reptiles, digamos que en los ecosistemas naturales prácticamente es innegable. Ellos juegan un papel importante y fundamental, por ejemplo, en las cadenas alimentarias. Miremos cómo muchos mamíferos y aves carnívoras, por ejemplo tales como las falcoliformes, pueden alimentarse de ellos, ¿sí? Entonces son importantes digamos, en lo que es el recurso comestible como tal. Por otra parte, conforman una alta proporción de los vertebrados dentro de los ecosistemas, que eso también es un evento muy importante. Los anfibios merecen una particular atención como indicadores de la calidad del hábitat, debido a que, como habíamos dicho alguna vez en una clase, su piel es permeable y su ciclo bifásico larva adulta es prácticamente dependiente de las condiciones ambientales. Por eso es que son importantísimos. La pérdida de la diversidad biológica prácticamente es señalada como una de las grandes tragedias que nos están ocurriendo ahora en nuestra época. En particular, esta pérdida prácticamente ha afectado las ranas y los lagartijos, cuya abundancia, digamos, y diversidad varía con los cambios en la composición y la cantidad de los microhábitats que uno pueda encontrar en esos lugares, en los bosques. Muchos estudios de microhábitats generalmente son afectados por diferentes prácticas de manejo de la tierra y de otros recursos. Es por ello que en la literatura se encuentra o que se hace necesario, por ejemplo, que hay que conocer y difundir métodos y técnicas de campo que permitan estudiar correctamente a este grupo de vertebrados, que es muy importante, como hemos venido hablando en esta presentación. ¿Sí? Es importante conocerlos. Como podemos ver acá, vamos a estudiar entonces, cuando hablamos de hérpetos, estamos hablando, disculpen, les muevo un poco la grabación. Cuando estamos hablando de hérpetos, entonces estamos hablando de anfibios y reptiles. Y entonces vemos como en la parte de anfibio estamos estudiando los anuros, ¿sí? Estamos estudiando Urodela, anfibios con cola, y estudiamos al mismo tiempo las gimnofionas, que son anfibios que prácticamente son ápodos. No sé qué pasa con este enfoque. Entonces, anfibios ápodos. Vamos a ponerlo aquí. Entonces aquí están las gimnofionas o las caeciles representando. Aquí están los urodelos, anfibios con cola, y anura, donde están ranas y sapos. Por otro lado, aparece dentro de los reptiles a estudiar grupos importantes como los lagartos y las serpientes, que es el grupo de los escamados, ¿sí? Entonces aquí están entonces algunos lagartos, la serpiente, y un grupo que es el de las culebrillas, que son los anfisbénidos. Por otro lado, estamos viendo al grupo de crocodilia, ¿cierto? Los cocodrilos, los caimanes, los alligators también hacen parte. Los rincocéfalos, las tuataras,
que ya habíamos mencionado en clase, y Chelonia, que son las tortugas, que es el otro grupo importante de reptiles. Digamos que hay que tener en cuenta cierta información cuando uno estudia anfibios y reptiles o herpetos acerca del hábitat. En los estudios herpetológicos, por ejemplo, como los que vamos a hacer ahora en Santa Lucía, en Barranca Bermeja, es indispensable, por ejemplo, que nosotros recopilemos información acerca de esos hábitats que vamos a encontrar allá. Tanto el conocimiento del clima como el del suelo, el de la vegetación, ¿qué más les digo? De los cuerpos de agua, por ejemplo, y del resto de fauna de una región, van a ayudar a incrementar la calidad del estudio que uno esté realizando en ese sitio. En particular, la estructura que tiene que ver con la estructura horizontal y vertical de la vegetación son factores importantes que pueden afectar la distribución y el uso de hábitat por parte de los reptiles y de los anfibios, ¿sí? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eso cuando hablamos nosotros entonces de la estructura horizontal, estamos hablando por ejemplo de un bosque con dosel alto, un bosque con el dosel bajo, o el tipo de bosques primarios. Va a depender entonces a la altura que se encuentre lo que es la parte del follaje, que es entonces una de las características importantes a tener en cuenta. Otra que provee gran información, o que es importante, es que uno revise lo que hace relación con el subsistema suelo hojarasca, que provee ciertos regímenes adecuados de humedad para el desarrollo de anfibios terrestres, por ejemplo, pero además provee de superficies y espacios subterráneos frescos, por ejemplo, para grupos tan importantes como estos señores, ¿sí? Entonces, como son las caecilias, el grupo de las quinofionas, se ven entonces muy favorecidos por esa estructura de la hojarasca allí, en esas condiciones que estamos mencionando. Ahora, la diversidad de interfaces del suelo con rocas y otras estructuras frecuentemente también determina la riqueza, especialmente para este grupo de anfibios, ¿cierto? Y también para muchos reptiles es importante. ¿Eso qué provee? Pues provee, digamos, más nichos de colonización, y existe de pronto más abundancia de herpetofauna cuando analizamos entonces la interfase del suelo, que eso es prácticamente muy importante. Entonces empecemos a hablar de lo que nos interesa en esta charla, y hablemos de los métodos de muestreo, ¿sí? Digamos que muchos de los registros de anfibios y reptiles resultan de observaciones que pueden ser casuales, realizadas durante un trabajo de campo. Uno va caminando por ahí y encuentra un individuo y genera un registro. Prácticamente estas observaciones de forma acumulativas y casuales son las que han contribuido al mayor conocimiento sobre la ocurrencia de los reptiles y los anfibios, si nos ponemos a comparar con cualquier otro método. Entonces ha sido un método verdaderamente importante en cuanto a lo que es la captura de estos individuos, de la herpetología, de los herpetos. Pues aunque estas observaciones frecuentemente producen valiosos registros por localidad, generalmente requieren de la inversión prácticamente de mucho tiempo, lo que hace que el trayecto pues se demore. Generalmente son trayectos que se hacen para reptiles digamos en el día, y para lo que son anfibios prácticamente son trayectos nocturnos, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pues a través de estos trayectos o de estas caminatas se verifica, por ejemplo, las especies que están fácilmente visibles y aquellas que permanecen, por ejemplo, gran parte del tiempo sobre la superficie del suelo, rocas o restos vegetales también. Generalmente solo un pequeño porcentaje de especies que ocupan un área son detectados durante la búsqueda, que eso también suele suceder. Solo a través de los meses, y frecuentemente a través de años, se logra una lista de especies
en un área que pueden ser verificadas por diferentes técnicas visuales. O sea que a través digamos que de la observación directa, para que yo a través de esa única técnica pueda tener un listado, será un trabajo de meses, ¿sí? Por eso durante la salida no se decepcionen si en una caminata no vemos nada o vemos muy poco, porque eso suele pasar. Es un trabajo que realmente es bastante largo. Hay que también hablar de los métodos que uno selecciona. El método seleccionado, por ejemplo, por el que está trabajando la herpetofauna, va a depender así de los objetivos que, por ejemplo, se plantee en su búsqueda o en su proyecto. Por ejemplo, si se necesita desarrollar una lista de especies de un tipo particular de hábitat, se debe seleccionar, por ejemplo, una combinación de búsqueda y detección que le permita a usted poder reconocer a las especies que están en ese lugar, en ese hábitat. ¿Ya? Si lo que, por ejemplo, uno desea es mostrar la diferencia en la abundancia entre distintos ambientes, debe seleccionar un método comparativo que, por ejemplo, suministre información sobre abundancia relativa, es decir, valores que sean cuantitativos. Si lo que uno ahora desea es conocer, por ejemplo, los tamaños de diversas poblaciones de anfibios o de reptiles, entonces es muy conveniente que uno seleccione un buen tipo de trampa y emplear tratamientos estadísticos de datos que le permitan, por ejemplo, establecer la dinámica poblacional de esos grupos, ¿sí? Todo va a depender. De todos modos, antes de que nosotros podamos iniciar cualquiera de los métodos de muestreo que están aquí, debemos, por ejemplo, conseguir o solicitar algunos organismos que administren los recursos naturales, ¿sí? Por ejemplo, permisos necesarios para que podamos ejecutar un determinado proyecto, una determinada investigación o un determinado muestreo. Si, por ejemplo, estamos hablando que estamos trabajando en algún área que se encuentre bajo algún régimen de administración especial, llámese régimen de administración especial, por ejemplo, como los parques naturales, los santuarios de fauna y flora, monumentos naturales, bueno, todos aquellos entonces que, digamos, los recursos naturales o la legislación de recursos naturales le ha catalogado como especiales. Entonces eso es bien importante. Por eso yo les envié a ustedes en una carpeta, les envié entonces todo lo que tiene que ver con la legislación en cuanto a fauna silvestre. Bien, si hablamos de métodos de captura, entonces vamos a ver que existen dos procedimientos básicos para capturar o registrar la presencia de anfibios y reptiles. Esos dos son de manera directa, entonces captura u observación directa, o el otro método es la captura y observación indirecta. Son los dos métodos básicos que se van a manejar. En el caso, la manera directa consiste en que nosotros o los investigadores, si estamos hablándolo así, atrape u observe el animal, ¿sí? Con la ayuda o sin la ayuda de herramientas. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace en este método? Uno lo que hace es verificar la presencia del animal, ¿sí? Aun cuando este no se ha visto, por ejemplo, a través del canto, podría ser, o a través de las huellas, ¿sí? Pero eso es una observación directa, fíjese, ¿sí? No necesariamente tuve que ver al animal para detectarlo y registrarlo. Ahora, esta manera, que es la manera indirecta, ¿qué podemos decir? Involucra básicamente el uso de equipos que son capaces de atrapar o registrar la presencia del animal sin que nosotros estemos presentes. Por eso es indirecta. Entonces, este método directo es un método completamente activo y este método que aquí estamos mirando es un método totalmente pasivo. De cualquier manera, ¿qué puedo decirles? Que todo material que sea obtenido durante cualquier estudio que requiera el sacrificio de animales debe ser adecuadamente procesado, preservado y al mismo tiempo, digamos que depositado en colecciones que garanticen la conservación de esos animales que hemos capturado, ¿sí?
y que esa preservación o conservación tenga, por ejemplo, usos académicos o usos científicos. Bien, digamos que dentro de los métodos que nosotros estamos trabajando, entonces de captura o observación directa, aparecen varios métodos. Entonces, búsqueda por recorridos es uno de los métodos. Aparece búsqueda por microhábitats, que es el otro método, y la búsqueda en egagrópilas, que ya les explicaré qué es cada uno de esos tres métodos, que tiene que ver con observación o captura directa. Miren, por ejemplo, la búsqueda por estos recorridos por carreteras son uno de los métodos de muestreo, que más comúnmente se usa para verificar y colectar reptiles y anfibios, ¿sí? ¿Qué les digo? Eso especialmente cuando digamos, los individuos son nocturnos, ¿sí? ¿En qué consiste el método de búsqueda por recorrido? Generalmente ese método consiste en recorrer, por ejemplo, caminos secundarios a ciertas velocidades que pueden ser desde los 10, 15, pero generalmente entre los 35 y 55 kilómetros por hora cuando se va, por ejemplo, en un vehículo, que también se puede hacer a través de una carretera, o utilizando y caminando, atravesando, por ejemplo, un terreno, unos caminos. Uno puede ir caminando con las linternas e ir haciendo los recorridos. Ahora, recuerden que los anfibios los encontramos cerca a los cuerpos de agua, entonces empezamos a caminar cerca a cuerpos de agua y empezamos a hacer la verificación. Muchas serpientes nocturnas, por ejemplo, pequeñas, ranas y lagartijas que no se encuentran normalmente durante los recorridos diurnos, pueden ser observados y obtenidos por este método cuando, por ejemplo, uno conduce durante 2 o 3 horas después de que ha anochecido. O sea que prepárense, porque vamos a tener que trabajar de noche para trabajar, por ejemplo, lo que tiene que ver con los anfibios y lo que es serpientes y algunos lagartos de hábito nocturno, ¿sí? Ahora, las rutas de ese recorrido que uno realiza pueden ser sistematizadas, y así se puede obtener, por ejemplo, una abundancia relativa, estandarizando el esfuerzo de muestreo por unidad de tiempo en cada hábitat. Recuerden que nosotros utilizamos nuestra unidad, siempre se va a llamar esfuerzo, sea en anfibios, en aves, en peces, siempre será el esfuerzo. Por ejemplo, nosotros podemos medir la distancia, si vamos en el carro para mostrar anfibios, de cada hábitat a lo largo del camino, y medir la cantidad de tiempo invertida por cada segmento de hábitat. Es decir, que si vamos a mostrar de aquí a aquí, entonces ese tiempo que medimos, esa es una distancia que conocemos, y medimos cuánto tiempo invertimos para hacer esa medición, ¿sí? Entonces así se pueden expresar los datos de abundancia individual de especies con el número de animales vistos por unidad, que en este caso sería kilómetros de hábitat por hora, ¿sí? Entonces es muy válido ese método de verificación y ese método de esfuerzo que sería nuestra unidad. Bien, digamos que hay métodos, estos métodos que estamos haciendo de los recorridos, estamos hablando de estos métodos, búsquedas por recorridos, suministran información, por ejemplo, sobre la densidad absoluta, tales como recorridos de ancho variables, por ejemplo en parcelas, es otro que se utiliza. Yo puedo trazarme una parcela de aquí hasta aquí y decir que vamos a hacer un recorrido de 1 kilómetro, pero en la línea del recorrido voy a revisar 1 metro hacia la derecha y 1 metro hacia la izquierda, ¿sí? Entonces voy recorriendo y voy revisando cada ciertos metros según lo que nosotros estipulemos, 1 metro hacia allá, 1 metro hacia acá, y vamos haciendo una búsqueda mucho más rigurosa. Ahora, este método de hacer recorridos pues requiere prácticamente de una alta inversión de tiempo, como ya se los había dicho antes, y solo deben ser utilizados si se quiere, digamos, un preciso estimado de la densidad de la población. Entonces son métodos pues realmente que hay que invertirles mucho tiempo. El otro método del que les quiero hablar
que también tiene que ver con captura o observación directa. Entonces es la búsqueda por microhábitats, ¿sí? También es un método sistemático y comúnmente uno lo emplea y prácticamente consiste en que en buscar en los hábitats, ¿cierto? Uno empieza a buscar en los hábitats conocidos ciertos reptiles y ciertos anfibios. Por ejemplo, algunas especies que son elusivas, diurnas y nocturnas pueden ser localizadas, ¿sí?, a lo largo de una ruta. Y uno, ¿qué es lo que hace? Pues empieza a levantar restos vegetales, rocas y revisando cuevas. Entonces, por ejemplo, debajo de las rocas es común que uno encuentre algunas serpientes, ¿sí? Entonces, eso sería un microhábitat que yo debo explorar y debo esperar encontrar allí a esas serpientes. O a veces en las cuevas también encuentro serpientes, también serían microhábitats de ellas. Esos métodos de microhábitats son específicos, son generalmente empleados para verificar y uno coleccionar datos sobre la abundancia de unas cuantas especies, porque estamos diciendo que son sitios o microhábitats específicos de acuerdo a lo que yo quiero encontrar. ¿Sí? Digamos que ya esa búsqueda no sería una búsqueda tan azarosa, sino que ya es una búsqueda que yo he proyectado, ¿sí? Entonces eso es una importancia de los microhábitats. Hay algunas pequeñas herramientas que prácticamente incrementan la efectividad de los métodos de captura en esos microhábitats, ¿sí? Por ejemplo, el uso de espejos y de linternas permiten localizar e identificar especies, por ejemplo, en las cuevas. Me tengo que valer de esas herramientas, yo no voy a buscar de noche a ciegas, ¿no? O, por ejemplo, uno en campo, pues por seguridad puede utilizar algunos tipos de vara, ¿cierto? Para localizar algunas especies que están por ahí inactivas. Y al ser introducidas esas varas sistemáticamente durante el recorrido, y entre la vegetación o entre la hojarasca se encuentra uno de los individuos. Entonces uno tiene, algunas serpientes están por ejemplo en el fondo de las cuevas, uno empieza a empujar y de pronto usted se encuentra con la serpiente, no puede ir a meter allí la mano, ¿no? Entonces en esos microhábitats, por ejemplo, uno empieza, las encuentra y aquí vemos en esta imagen que les coloco una serpiente, un anfibio que fue encontrado en un matorral, al cual se le van a tomar, por ejemplo, ahí ven en la imagen que están tomando una medida que tiene que ver con la medida boca-ano directamente. Bien, y el otro método que les presento entonces es el método de lo que son las egagrópilas. Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿sí?, unas imágenes de ese método y ustedes no sé si alcanzan a ver, ahí dice el búho real. Entonces muchos animales, por ejemplo, consumen a otros anfibios. Por ejemplo, los búhos se comen algunos anfibios y en las heces podemos encontrar restos del animal, o incluso en los nidos se encuentra uno los huesos de ese animal. Entonces hay que buscar en los predadores de ellos, ¿sí? Es básicamente eso. De todos modos es un método muy efectivo y uno lo que hace es ubicar esos nidos de esos depredadores de reptiles y anfibios e identifica los restos del material o del ejemplar, como en este caso lo estamos viendo allí, ¿no? Ahora, así como también digamos que hay que buscar en las heces, lo que les decía, hay que revisar las heces. La disección también de esas aves permite rastrear o registrar algunas especies. Si fuera el caso, uno coge el animal, que ese predador lo abre y mira si tiene restos de anfibios o reptiles. Digamos que aunque el examen de los nidos, ¿sí?, de esos depredadores aporta información sobre la ocurrencia de especies y las relaciones tróficas que posiblemente puedan existir, prácticamente uno no puede decir que eso sea un indicativo de la abundancia debido a la selección de las presas, ¿no?, por parte del predador. Entonces no podríamos decir que allá hay abundancia porque los predadores pues tienen ciertas preferencias por algunos animales y eso puede desviar nuestro estudio, y eso también hay que pues tenerlo muy claro. Entonces, una vez hemos visto cómo podemos utilizar o hacer métodos de captura para anfibios directamente por cualquiera de los métodos,
Hay que tener en cuenta que esa captura de observación directa debe generalmente hacerse valiéndose de algunos elementos de colecta, ¿sí? Para que uno pueda proceder. Entonces, en algunos casos se utilizan armas de fuego o afines, caucheras, pero obviamente no es un método que uno desea, porque eso implicaría el sacrificio de los animales, ¿sí? Pero es un método válido si usted prácticamente tiene una colección herpetológica donde pueda llevar el individuo. En nuestro caso, nosotros pues obviamente no tendríamos ningún derecho de sacrificar un animal, puesto que ese animal se perdería. Otra probabilidad es que nos valgamos para hacer esta captura directa, que nos valgamos de redes y de mallas para anfibios y reptiles. El uso de estas trampas y redes sumergidas, por ejemplo, también aumentan la efectividad de captura de muchas especies acuáticas, por ejemplo como tortugas, ¿sí? Que se encuentran en algunos pozos o lagunas. Entonces esas redes me van a servir muchísimo. Otro tipo de redes que uno utiliza para la captura de estos herpetos son las redes de mano, ¿no? Que son frecuentemente utilizadas cuando uno, digamos, atrapa reptiles, y especialmente para lo que son pequeños lagarticos, ¿no? Entonces uno atrapa pequeños lagartos, por ejemplo geckos, y lo puede trabajar con este método, con lo que son redes y mallas. Bien. Entonces, la otra opción es que uno trabaje, por ejemplo, el famoso nudo corredizo. En otras ocasiones le llaman vara lazo, que aquí lo vemos, ¿sí? Este es el famoso nudo corredizo, ¿sí? O lazo corredizo, que es el que estamos hablando. Lo utiliza uno, y digamos que es un implemento que es útil para capturar serpientes y grandes lagartos, ¿sí? Digamos que consiste de un nudo que se corre, como su nombre lo indica, fácilmente, y está ubicado en el extremo de una vara que puede ser de un tamaño variable dependiendo de la altura o de la distancia que vamos nosotros a utilizar para atrapar el animal. Bien. Otro método que se utiliza son los ganchos. El otro método, entonces, o el otro elemento a través de la colecta directa, son los famosos ganchos que ya les mencionaba, y que incluso les envié un documento en Proviol, ¿sí? Y aquí aparece, por ejemplo, los ganchos, mírenlos. Entonces él tiene un manubrio, y eso acciona prácticamente la tijera, ¿sí? Digamos que en cuanto a este tipo de ganchos, mire, estos también son ganchos ofídicos. Existe una gran diversidad de diseños, especialmente son utilizados para la captura de las serpientes. Entonces, esos ganchos permiten que podamos manipular estos animales con mayor seguridad. De todos modos, pues hay que tener cierta habilidad. Estos son útiles a su vez para la remoción, por ejemplo, de objetos durante el recorrido. También me pueden servir para eso. En los casos de especies de venenosas siempre se recomienda el uso de la vara lazo, que me puede servir para disminuir el riesgo de un accidente por mordedura de serpiente. Entonces estos ganchos ofídicos son muy valiosos para manipular estos animales. Entre otra cosa, para cuando uno está trabajando, aprovechar este gráfico que está acá, quiero mostrar cuando uno observa una coral o una falsa coral. Generalmente las corales como tal, ustedes siempre van a encontrar que las bandas rojas van a estar bordeadas ya sea por anillos amarillos, o la banda roja también podría estar bordeada por anillos blancos. Eso es una verdadera coral. Mientras que las falsas corales no. Fíjense que el anillo rojo, ¿cierto? Lo ven ahí. Ese puede estar separado por el negro, ¿sí? Mírenlo acá. Están separados por el negro. Entonces ahí usted puede conocer cuando estamos hablando de una coral o una